Muy buenos días, jóvenes. Estamos en escuela dominical. Gracias por gracias a Dios por todas las bendiciones que ha dado y gracias a ustedes por sus oraciones. Espero que estos videos les sirvan de algo. Yo sé que no es muy interactivo, me gustaría más que pudiéramos estar o pudiera verlos y poder escuchar preguntas. Pero también, si tú tienes una pregunta acerca de la clase, puedes escribirme a mi WhatsApp, puedes escribirme a mi Messenger, y podemos tratar tu pregunta en la siguiente clase. Te invito a participar de esa forma. Yo sé, aun cuando regresemos en la nueva normalidad, en semáforo amarillo quizás, no podremos tener clase de escuela dominical, simplemente llegaremos al culto, terminar el culto nos vamos. Entonces yo creo que la escuela dominical va a seguir en esta modalidad, ¿sale? Entonces, pero sigamos orando por nosotros, cada uno de nosotros, por nuestras autoridades también, para que ellos tengan la sabiduría para poder dirigir a la nación en estas circunstancias que estamos viviendo. Y pues estamos en el libro de Segunda de Reyes. Ya vamos avanzando, casi estamos al finalizar este libro y espero que te esté siendo de bendición ver la historia de Israel y cómo Dios interviene en la historia de Israel y cómo Israel se va apartando, bueno, Judá se va apartando, ya estamos en la historia exclusivamente de Judá, se va apartando poco a poco de la fidelidad a nuestro Dios. Y pues vamos a continuar ahí en Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 31. Terminamos el reinado de Josías, vimos a este gran reformador, el último buen rey, excelente rey de Judá, todas sus reformas, todo lo que hizo, pero finalmente su triste final, tratando de congraciarse con el rey de Babilonia, tratando de congraciarse con los reyes del norte y tratar de evitar que los reyes egipcios marcharan hacia el norte. Entonces, pues fue un error que cometió al final de su vida, pero en general fue una gran vida, una vida dedicada a Dios. Vamos ahí a Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 31. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los jóvenes, las señoritas, hermanos, hermanas que ven estos videos, Señor, que a través de tu palabra llegue a cada corazón, transforme vidas, cambie vidas, haga su obra en cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes a llevar hasta el fin nuestra devoción, independientemente de las circunstancias que vivimos, que tú nos ayudes a ser fieles hasta el final, hasta que tú vengas por nosotros o nos llames a tu presencia. Bendice, Señor, a los jóvenes. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice Segunda de Reyes capítulo 23 versículos 31 y 32. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Eh, Joacás gobierna durante o en el año 609 a.C., que es el año de la muerte de Josías. Su gobierno es breve, solamente gobierna 3 meses, por lo tanto va a morir en ese mismo año. Él tenía un abuelo que se llamaba Jeremías, no es el mismo Jeremías no es el mismo Jeremías el profeta, pero él tenía un abuelo que se llamaba Jeremías. Eh, este, Dios calificó el reinado como un reinado malo. En los tres meses que gobernó Joacás, dice versículo 32, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Él no continuó con las reformas de su padre Josías, él no siguió, él decidió volver a la andanza de los antiguos, de los reyes anteriores a Josías, y fue triste. Y eso es una muestra de cómo un buen rey puede no tener unos buenos hijos. La decisión de
ser fiel a Dios es personal. Josías fue un buen rey, pero su hijo no. Joacás decide hacer lo malo y las consecuencias fueron inmediatas. Dice ahí versículo 33, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. El rey egipcio, el faraón de Egipto, llevó a Joacás a Ribla, sobre el río Orontes, allá en Siria, a 100 kilómetros al norte de Damasco, muy lejos de Jerusalén. Impuso al país un tributo exorbitante, 3.75 toneladas de plata y 35 kilos de oro. Muchísimo dinero. Entonces, o muchísima riqueza. Esa fue prácticamente el pago de la irresponsabilidad de Joacás. Y bueno, termina el rey Joacás destronado y la nación termina con una multa enorme. Dice versículos 34 y 35. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. El faraón, dice él, que era el faraón Necao, puso por rey a Eliaquim. El nombre de Eliaquim significa Dios ha establecido. Era el hijo mayor de Josías, por cierto. Era más grande que Josías. Y como derecho de señor sobre su vasallo, le cambió el nombre de Eliaquim a Joacim. Joacim significa Jehová ha establecido. Eliaquim, Dios ha establecido. Y Joacim significa Jehová ha establecido. Era un derecho que como señor tenía hacia sus vasallos. Así que le cambia el nombre. Y a Joacás lo lleva a Egipto como prisionero y allí muere. Allí muere Joacás, prisionero en Egipto. No volverá a su nación. Joacim tuvo que pagar a Faraón el tributo pedido. Casi más de 3 toneladas de plata y los 35 kilos de oro. Pero esta vez, en lugar de tomar de los tesoros del rey o de los tesoros del templo, esta vez sacó el tributo, cobrando un nuevo impuesto a todo el pueblo común, a todos. Se obligó a todos a cooperar, a los pobres conforme a su hacienda, a la clase media, a los ricos, a todos se les obligó a cooperar para sacar las más de 3 toneladas de plata y los 35 kilos de oro. Entonces, pues fue un momento difícil. Es triste ver cómo de una crisis pasa a la gran victoria de las reformas y rápidamente viene un declive total de la nación de Judá. Versículos 36 al 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacim era 2 años mayor que Joacás. ¿Se acuerdan? De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Y nada más gobernó 3 meses. E inmediatamente después le sucedió su hermano Joacim, que tenía 25 años. Así que el hermano mayor de la familia real era Joacim y no Joacás. Sin embargo, cuando murió Josías, se escogió a Joacás como rey y no a Joacim. Él reinó 11 años. Reinó del año 609 a.C. hasta el año 508 a.C. Su madre era, dice aquí, el nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Su madre era de Ruma, una ciudad cercana a Siquem. Fue un rey débil. Por eso no lo escogieron para suceder a Josías. No necesitaban un rey débil en ese momento. Joacás era más eficaz. Pero Faraón destrona a Joacás, que era más eficaz, y pone a Joacim, que al ser débil, podría manejarlo con rapidez. Dios calificó al reinado de Joacim como malo, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
Dios calificó como malo el gobierno de Joacim porque siguió en los caminos de sus antecesores. Aun cuando Joacim tuvo 3 meses para ver cómo se estaba dirigiendo su hermano, él no corrigió sus pasos y continuó con los pasos de su hermano Joacim, de su hermano Joacás, regresándose a los pasos de los antiguos reyes. Vemos con tristeza que hay veces que un padre, una madre son fieles al Señor, pero sus hijos no. Y cuando mueren los padres, como los hijos no tenían la convicción de seguir al Señor, de ser fieles al Señor, ellos ya no lo hacen. Y el declive familiar es prácticamente rápido. A veces así sucede. Así sucedió con la familia real de David. Y bueno, pasamos al capítulo 24. Dice ahí, en capítulo 24. En su tiempo, versículos 1 al 4, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió al trono en el año 605 a.C. Dentro de sus primeras acciones fue dirigir sus tropas contra los egipcios y sus vasallos, incluyendo el rey de Judá. Estos fueron derrotados en Carquemis en una gran batalla, por la que todos los que fueron derrotados se volvieron vasallos del rey de Babilonia. Joacim, poco después de esta gran derrota, decidió intentar rebelarse. Dios permitió que las tropas babilonias, junto con sirios, moabitas y amonitas, aliados de los babilonios, alcanzaran Jerusalén y la tomaran, no sin antes recordar que se les había advertido que les iba a pasar. Esto aconteció conforme a la voluntad de Dios, por los pecados de idolatría de Manasés y por cómo derramó sangre inocente durante su mandato. A veces pensamos esto nos enseña que el juicio de Dios llega. No siempre llega en el momento en que uno hace el mal, y por eso a veces, a veces no tomamos muy en serio el pecado, porque a veces, como no llega luego, se nos va la idea y pensamos que no nos va a pasar nada, o que Dios no lo ve, o que eso no fue tan malo, pero tarde o temprano llega. Así pasó con Judá. Manasés hizo muchas cosas malas, el pueblo lo apoyó, y aunque Josías llegó, hizo reformas y todo, en cuanto se vio que el corazón del pueblo no cambió, porque en cuanto llega Joacás y luego Joacim, luego regresan a la maldad. Regresan a la maldad y finalmente Dios permite que tropas caldeas, que tropas de los aliados de los babilonios lleguen hasta Jerusalén y la tomen. Dice ahí que esto vino contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés. Entonces no fue un asunto de que los babilonios se volvieran triunfantes y muy hábiles, es un asunto de un juicio de Dios sobre Jerusalén por su pecado. Entonces uno tiene que tomar en serio el pecado, porque tal vez no nos pasa nada al principio, tal vez no parece que nos va a ir mal, y a veces hasta hacemos medias reformas en nuestra vida espiritual para solventar o para cubrir lo mal que hicimos antes. Pero una vez que pasan las crisis, una vez que pasa la emoción, regresamos al mismo punto de antes, y entonces viene el juicio. Uno tiene que tener cuidado, inclusive como familia o como iglesia, de no ser así. Gente que pues a veces se emociona y hace cosas buenas, pero siempre regresa a lo mismo. Siempre regresa a la misma actitud. El resultado es el desastre. El resultado es el juicio. Y aun cuando aquí aparentemente fue algo pequeño, porque no fue totalmente la destrucción de Jerusalén,
ya comenzaba a atisbar. Esto va a ser así. Y noten que esto lo hizo para hizo Dios esto para quitar a Jerusalén de su presencia. Esto quería decir que no se iba a detener el juicio hasta quitar a Jerusalén de su presencia. Recuerda esto, cuando comienza un juicio de Dios, Dios no se detiene hasta que considera que ya hemos aprendido la lección, que ya se ha cumplido sus propósitos. No importa lo que haga ya el pueblo, no importa lo que hagamos nosotros, cuando empieza un juicio de Dios, solamente Él lo detiene por su gracia, en su misericordia y conforme a sus planes buenos para su pueblo, para sus hijos incluso. Entonces, o para la humanidad en general, ya cuando llegue su momento. Dice versículos 5 al 7. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo lo que quieran saber de Joacim lo pueden encontrar en los archivos reales de los reyes de Judá, que ya se perdieron con la destrucción del reino. Joacim murió en el año 598 antes de Cristo. Creo que les había dicho que había reinado del 609 al 508, no, al 598 antes de Cristo. Un error de dedo. Joacim murió en el año 598 antes de Cristo, y en su lugar quedó Joaquín, su hijo. El faraón Necao nunca más intentó recuperar las tierras que perdió en manos de Nabucodonosor. Todo lo que había desde el río Nilo hasta el río Éufrates, incluyendo Palestina, Siria, la tierra de los amonitas, de los moabitas, parte de Arabia, todo eso quedó en manos de los babilonios. Era ya un imperio en forma. Y así termina el reinado de Joacim. Hemos visto dos reinados: a Joacás, muy mal rey, a Joacim, muy mal rey, y comienza el reinado de Joaquín. Versículos 8 y 9. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehustán, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Joaquín llega al poder en el año 598 a.C. Su gobierno es muy corto, 3 meses. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su mamá fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Él tuvo una mamá oriunda de Jerusalén. Pero Dios califica el reinado de Joaquín como un reinado malo. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Hemos visto a dos hermanos, Joacás y Joacim, muy malos reyes a pesar de tener un buen padre. Luego vemos a Joaquín, un mal rey, que tuvo un mal padre a pesar de que tuvo un buen abuelo. Entonces era un descenso enorme. Desde el año 609 que empezó a caer el reino de Judá, y ya estamos en el 598, 11 años más tarde. Dice ahí versículos 10 al 12. 10 al 12 dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Van a ser varias incursiones del rey de Babilonia contra Jerusalén. La primera 606-605 a.C., la segunda 598 a.C. y viene una tercera años más tarde. Ante la resistencia de Joacim, los oficiales decidieron poner sitio a Jerusalén. Era finales del año 598 a.C. La ciudad fue sitiada.
Joaquín no aprendió la lección de su tío y de su padre, y tomó la decisión de resistir a Nabucodonosor. Nabucodonosor decide él mismo comandar la toma de la ciudad. Que el mismo rey de Babilonia llegara hasta Jerusalén implica la importancia que el rey le daba a esta ciudad, a Jerusalén. Cuando llega en el 597 a.C., Joacim ya había muerto, pero Joaquín dirige el reino. Así que Joaquín es el que dirige el reino durante las operaciones. El rey Joaquín decide rendirse. Él dice ahí en versículo 12: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. El rey Joaquín decide rendirse y se entrega, junto con la reina madre, sus vasallos y sus oficiales. Nabucodonosor tomó preso a Joaquín y a todos ellos y se los llevó a Babilonia. Era la segunda deportación. La primera se dio en el 605, la segunda en el 597 a.C. Dice versículos 13 al 16. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Esta vez el rey decidió llevarse los tesoros del templo y del palacio real. Incluso rompió en pedazos los muebles de la época de Salomón que aún quedaban en el templo, como lo había anunciado Dios. En esta segunda deportación se llevó cautivos a todos los príncipes, a los hombres valientes, 10,000 cautivos. Incluía artesanos, herreros, y en esta ocasión se va a Ezequiel. No quedó nadie de la élite del país. Toda la familia real de Joaquín, la reina madre, el harén del rey, los oficiales y los altos funcionarios fueron llevados prisioneros a Babilonia. 7,000 soldados, 1,000 trabajadores calificados y hasta 2,000 miembros de la élite fue el número de los deportados. Fue un desastre total. Hemos visto en la primera deportación 605 se va Daniel, en esta segunda deportación se va Ezequiel y se va la élite del país. Es una crisis ya de grandes proporciones y todo pasa en dos generaciones: la generación de los hijos de Josías y la generación del nieto de Josías. Dice versículo 17: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Conforme a lo anunciado por el profeta Jeremías, ningún hijo de Joaquín se sentó en el trono. Si me acompañas a Jeremías capítulo 22, Jeremías 22:30. Jeremías 22:30 dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, en lugar de Joaquín, ningún descendiente de Joaquín logró sentarse en el trono real, conforme a la profecía. Así que Nabucodonosor toma como rey a Matanías. Matanías es hijo de Josías, hermano de Joacás y hermano de Joacim y tío de Joaquín. Él se convierte en nuevo rey y conforme a la prerrogativa del rey principal, cambia el nombre de este vasallo de Matanías a Sedequías y se va a convertir en rey de Judá. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que estés notando cómo
cómo la falta de fidelidad a Dios simple y sencillamente lleva a momentos en que la vida simplemente se deshace. Los proyectos, todo lo que se construye en años, en décadas, se puede desmoronar en cuestión de tiempo, así rapidísimo, por causa de la infidelidad a Dios. Y yo te invito, joven, señorita, a permanecer fiel, a luchar por permanecer fiel, o nuestra vida se va a caer a pedazos prontamente. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias por dejarnos estas lecciones de tu palabra. Te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos ayudes a ponernos en serio contigo, a no estar jugando, a emocionarnos para seguirte, pero luego regresar a nuestro pecado. No será así, porque un día finalmente tú vas a tomar esto a cuenta tarde o temprano, y vendrá tu juicio y nuestra vida se caerá a pedazos por causa de la hipocresía, por causa de la inconstancia, la infidelidad. Bendice, Señor, a cada uno de los jóvenes, señoritas, a los hermanos, hermanas que nos ven. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y nos estamos viendo el próximo domingo con la siguiente clase de Segunda de Reyes. Hasta luego.